Bien, pues estuvimos viendo lo que es la familia, estamos viendo lo que es lo que fueron los divorcios, estuvimos viendo lo que es el matrimonio. Bien, ahora vamos a ver lo que es el concubinato, cómo podemos establecer derechos y obligaciones también en el concubinato. En años pasados, en tiempo anterior, obvio tenías que estar casado para poder tú, pues, tener esos derechos. Hoy en día, realmente ya no, simplemente con tú comprobar que eres concubina o concubino, puedes tener esos derechos como si estuvieras casado, ¿ok? Siempre y cuando, pues obvio, no tengas un matrimonio previo o que no te hayas divorciado. Digo, el hecho de que te hayas casado no quiere decir que no te puedas volver a casar. Te divorcias y te puedes casar sin ningún problema. Ese es uno. O puedes vivir en concubinato posteriormente y vas a tener esos mismos derechos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bien, ¿qué es el concubinato? Se considera como un estado jurídico, la primera posición que se ha asumido en el derecho en las relaciones con el concubinato. Ignorándolo de manera absoluta implica una valoración moral por cuanto que ni se le considera un hecho ilícito, ¿ok? Antes, obvio, si no te casabas, pues era un hecho ilícito. Realmente no podías vivir lo que nosotros le llamábamos anteriormente en unión libre. ¿Por qué? Porque no tenías derechos absolutamente a nada. ¿Ok? No tenías derecho absolutamente de nada, no podías vivir en unión libre, digo, sí podías, pero no tenías ninguna obligación, no tenías ningún derecho. Si tú te dejabas con la persona, simplemente, eh, pues el tiempo que hayan vivido, que vivieron juntos, pues ese tiempo fue el que disfrutaron, ya no podían tener más derechos. Hoy en día no, hoy en día puedes tú vivir en concubinato con una persona y tener esos derechos que lleva el matrimonio, como lo que es pues una pensión alimenticia, como lo que es que tus hijos sean reconocidos, que tus hijos se acuerdan en el tiempo un poquito atrás, no queríamos o no se quería reconocer a los hijos que no estuvieran dentro de un matrimonio. Entonces, por lo tanto, esos perdían mucho derecho. Y para tú poder eh, pues reclamar, para tú poder reclamar una pensión alimenticia para tus hijos, pues era un proceso muy largo, muy cansado y a veces los fallos eran irremediables. Entonces, por lo tanto, tú no podías pedir una pensión para tus hijos. Hoy en día no, hoy en día pues ya las cosas han cambiado y tú puedes vivir en concubinato con alguien. Ojo, ¿cuánto tiempo necesitan para vivir en concubinato con una persona? Díganme. Y que obvio se les respeten sus derechos. 3 años. ¿Cuántos? 2 años, maestro. Son dos Tres años. años. Son 2 años, Carlos. Muy bien, Jerónimo. Son 2 años. Tienes que comprobar 2 años. ¿Ok? Que has vivido en concubinato. Si tienes hijos, pues bueno, simplemente con el acta de nacimiento de tus hijos y que él haya dado su apellido al hijo, pues más que suficiente. ¿Ok? Pero ¿qué pasaba cuando vivías antes en unión libre? Hoy en día, aunque tú no le des el apellido a tus hijos, pero si es tu hijo, puedes llevarlo a juicio y que le hagan una pericial en genética. ¿Ok? Que se le haga una pericial en genética y por lo tanto, obvio, si es tuyo, pues va a salir aprobatorio o negatorio la prueba pericial. ¿Ok? En la siguiente clase vamos a estar viendo un poquito lo que son las pruebas, nos vamos a dedicar a ver las pruebas y vamos a hablar de todo eso. Pero bueno, teniendo tú, viviendo tú 2 años, ya puedes tú pedir, pues, Maestro, esos derechos. pero Dime. disculpe, pero eso en cada estado es diferente, ¿verdad? Porque aquí en mi estado de Campeche son 5 años, me parece. Por eso se está regularizando. Acuérdate que antes se regía cada quien por un código civil. Hoy en día
ya es un código civil y familiar a nivel nacional. Antes nada más se regía por un código civil, hoy en día no. Hoy ya el nuevo código civil familiar, así se llama. Antes nada más había un código civil. ¿Ok? Un código civil para tu estado, un código civil para el Estado de México, un código civil para Ciudad de México, antes Distrito Federal. Cada quien se regía por un código civil. Hoy en día, como se reformó todo, ya hay un código civil familiar, pero a nivel república. ¿Ok? Ya es federal. ¿Ok? Entonces, si tú ya no, ya, por ejemplo, en tu estado son 5 años lo que decía tu código civil, existe todavía el código civil de cada estado. El Estado de México tiene un código civil del Estado de México, el código civil de Campeche, el código civil de todas esas, pues de todos esos países, de esos estados. Ajá. ¿Vale? Ok. A ver, denme un segundito, permítame tantito. Pues cuídate mucho. Perdón. Les estaba comentando que cada quien tiene un código civil de su estado, pero por eso se reformó y hoy en día ya existe el Código Civil Familiar Federal, ¿ok? Tú puedes citar tu código civil, por ejemplo, si entras en una demanda con alguien y esta persona dice, es que aquí el Código Civil dice que en el estado, no sé, de Michoacán, por ejemplo, son 5 años para comprobar el concubinato. Ah, ¿qué crees? Eso dice el Código Civil de nuestro estado, pero el Código Civil Federal claramente dice que ya nada más son 2 años que tienes que comprobar. ¿Ok? Así es de que podemos citar uno el otro dependiendo qué es lo que necesitemos. Es por eso que antes no había un código civil para todos, cada quien tenía un código civil. ¿Ok? Hoy en día no. Hoy en día ya existe el Código Civil Familiar, así se llama. Antes nada más era un código civil. No había un código familiar. ¿Ok? Pero hoy en día sí, ya hace el año pasado se iniciaron, ya en enero entró en vigor. Entonces, por lo tanto, ya existe el Código Civil Familiar. Y con eso, pues bueno, tapas muchos lagunas que tienen los códigos civiles de cada estado. ¿Ok? Bien, ahora díganme, ¿cómo van a comprobarme ustedes que han vivido en concubinato 2 años? A ver, díganme. Si, por ejemplo, yo no tuve hijos, si yo estoy casada, bueno, si estoy viviendo en concubinato, perdón, si estoy viviendo en concubinato y tengo hijos y los registran con los apellidos de los dos, pues bueno, con eso tienen. ¿Ok? Pero si yo tuve 5 años, 6 años, 10 años de concubinato o toda una vida, ¿cómo? Y no tengo hijos, ¿cómo van a comprobar ustedes el concubinato para poder pedir esas obligaciones y esos derechos que por ley les van a corresponder? Como por ejemplo, si el señor o la señora vivieron en concubinato, llegó el día en que falleció uno de los dos, pero tienen una pensión, obvio, los hermanos, si tienen papá, el papá, si tienen sobrinos, los sobrinos, si tienen primos, los primos van a reclamar sus pertenencias, pero tú si vives en concubinato con ella y no tienes pues ningún papel, ¿cómo vas tú a decirles a las autoridades que has vivido en concubinato con esa persona? ¿Cómo van a comprobar ese dicho? A ver, díganme. Hay que abrir un juicio. Perfecto. Si la persona falleció y se abre un juicio intestamentario Sí. para, Ojo, para exigir abres un juicio intestamentario para los bienes. para los bienes. ¿Ok? Van a entrar todos los familiares a pelear esos bienes. ¿Ok? Sí, Si a lo mejor el chavo o el chico o la chica falleció prematuramente, digo, a la edad de unos, no sé, 25, pero estuvo trabajando y obvio van a tener una pensión, ¿cómo van a comprobar esa pensión? Si tuvo una casa, ¿cómo van a comprobar que es tuya la casa? ¿Ok? Ok, dejó un testamento, se abren un testamentario. Yo familiar, yo papá, yo sobrino,
yo, hermano, voy a pelear los bienes de mi hermano, que se me queden a mí. Pero tú, concubina, ¿con qué me vas a garantizar que tú viviste con él? Si no tienes papel alguno. A ver, díganme. Con testigos serían, ¿no? ¿Qué más? Mm, con un acta de nacimiento posiblemente de los hijos. Bueno, si tienes hijos, sí, pero si no tuvieras hijos. Bueno, yo tengo una hermana que en el caso tiene hijos y tiene su apellido con ese señor. Ok. Cuando tienes hijos y tienes el apellido, el Pero acta ahí de sí no hay nacimiento problema, ¿no? es un documento que está acreditando que tiene hijos. No hay ningún problema. Ah, ¿Ok? Los en hijos el, tienen ese derecho. Pero yo pude haber tenido un hijo, no sé, con mi vecina y nunca volverlo. A ver, nada más le estoy pasando pensión, pero yo nunca he vivido en concubinato con ella. Yo le doy pensión a mi hijo, ¿ok? Yo le doy pensión a mi hijo, pero ella quiere reclamar como esposa, bueno, no es esposa, pero vamos a decir como esposa los bienes que le corresponden. ¿Cómo ella va a comprobar? La mitad de todo le corresponden a mis hijos, perfectamente. La otra mitad le van a corresponder a mis parientes. Pero para que no le quede nada a mis parientes, yo esposa o yo concubina, ¿cómo voy a decir que realmente sí viví con él todo ese tiempo? Ya lo dijeron ahorita. Para empezar, ajá, para empezar, tu concubina lo que tienes que hacer es recabar una serie de firmas, pero no solamente, oye, ¿me puedes firmar esto? Oye, ¿me puedes firmar esto? No, un escrito bien redactado con todos los vecinos que realmente yo viví con ella o con esa persona tanto tiempo, ¿ok? Mucho, 2, 3, 4, 5 años lo que yo haya vivido. Tienes que buscar testigos, como ya lo habían dicho, como por ejemplo, puede ser mi papá, puede ser mi mamá, pueden ser mis hermanos, que atestifiquen que yo viví ese tiempo con ellos. Pero ojo, no solamente los familiares, tienes que buscar gente externa, en este caso vecinos, que vayan y testifiquen que realmente sí viví con él hasta el hecho de su muerte. ¿Ok? Con eso voy a justificar mi, mi concubinato. ¿Ok? Con eso voy a justificar mi concubinato. Y ojo, vas a abrir antes del testamentario un juicio de concubinato, así se llama. ¿Ok? Vas a iniciar un juicio de concubinato, que sería un juicio, ¿qué, chicos? ¿Contencioso o no contencioso? no contencioso, ¿Por qué no sería contencioso? porque no hay en sí un derecho que puedas reclamar directamente por algún documento, ¿no? Ibas bien, el único detalle que, ojo, por eso es contencioso y no contencioso, porque no hay con quién yo con quién contener o con quién pelear, sino conmigo mismo. Es un juicio no contencioso, porque Ah, bueno, sí. no hay con quién pelear. Nada más estoy acreditando que soy su concubina, nada más. Yo no me voy a pelear con el hermano, yo no me voy a pelear con sus tíos, yo no me voy a pelear con sus papás, simplemente voy a acreditar que yo fui su concubina y como no hay un contendiente con quien pelear, porque litigio significa pelear, ¿ok? No hay un litigio con quien yo vaya a entrar en conflicto, solamente lo que quiero es de que se me reconozca mi concubinato con esta persona. Es un juicio no contencioso. Entonces, por lo tanto, lo que quiero es que se me garantice todo lo que tenga de bienes mi concubino o concubina, dependiendo quién haya fallecido. Si la persona con la que viviste tiene carros, tiene cuentas, tiene casas, pero todo, ojo, lo tiene a su nombre, lo puedes pelear. Si tuvo o tiene una pensión o ya es pensionado o obvio estaba trabajando, por lógica le va a tocar una pensión a la concubina, a la viuda,
pues tú lo vas a poder pelear como concubino o como concubina. ¿Cómo? Pero primero tienes que tener ese pequeño juicio y es muy rápido, en 2 meses te dan sentencia de que viviste con esta persona. ¿Ok? Ya tienes tu sentencia donde dicen que sí fuiste concubino por el tiempo que hayas estado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando vas a pedir una pensión, obvio te van a decir que si fuiste concubino o concubina, pues que lo certifiques o que lo garantices. ¿Cómo? Pues con una sentencia de un juez. ¿Ok? Y con eso es válido. Porque si no, pues cualquiera llegaría y diría, pero es que yo viví con él. Yo estuve viviendo con él 20 años. Pues cualquiera llegaría y diría, no, pero luego vivió conmigo 5 y vendría otra y vivió. Quien garantice realmente los años que haya vivido es la concubina o el concubino que va a tener derecho a todo. ¿Ok? Ahora, ya tengo yo mi sentencia en el cual me dicen que yo soy pues, la heredera universal de todo. ¿Ok? Van a empezar a haber problemas con tus familiares. ¿Por qué? Porque si no hubo un testamento, obvio abres un intestamentario, pero si hay testamento, bueno, no vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque ahí claramente van a decir a quién le corresponde. Ojo, tengo un asunto yo apenas que les voy a comentar referente a esto. La señora ha vivido en concubinato 40 años, falleció el señor, ya era pensionado, pero tenía otros hijos anteriores. Cuando estaban enterrando al señor, ya lo estaban sepultando, en lo que los estaban sepultando, los hijos anteriores de ese concubinato se meten a la casa y se adueñan de la casa. ¿Ok? Se adueñan de la casa. No le dejan sacar absolutamente nada. No le dejan sacar nada. Cuando regresan, ya pues dolidos con del problema, pues se dan cuenta que ya cambiaron chapas, ya no pueden entrar y ya hay otras personas viviendo que son los hijos. Ahora díganme, ¿qué harían ustedes para sacar a esas personas? Yo soy hijo. ¿Cómo yo soy concubina? ¿Cómo lo van a pelear? A ver, díganme. Lo acabas de decir hace ratito. Pues ahí es donde se abre el juicio intestamentario, ¿no? Un juicio intestamentario, exactamente. Pero ellos como hijos tienen derechos también. ¿Ok? Tienen derechos pues a la parte proporcional. O sea que así que llegues y que los quieras sacar tan fácil, no, porque como hijos tienen ese derecho. Sí, pero primero existe el derecho de la concubina por más años viviendo con él. Ah, claro, tiene derecho, pero ojo, yo hijo tengo derecho también. Entonces, por lo tanto, es a la mitad. ¿Por qué? Porque aunque tenga derecho a la concubina o la esposa o la otra esposa, yo como hijo tengo derecho a la mitad, ¿eh? Y así tengan otros hijos, tienen otro derecho a otra mitad. Tengo otros hijos con otra esposa y tengo 3 hijos con diferentes esposas. A cada quien de ellos les toca una parte proporcional. Si estoy casado 3 veces, me voy, no sé, a Tijuana y me caso allá. Me voy a Querétaro y me caso allá y estoy casado en el Estado de México. ¿A quién le corresponde? Tengo 3 esposas, tengo 3 hijos con cada una de mis hijos. ¿A quién le corresponde eso? Y la otra vive en concubinato. ¿A quién le correspondería? Pues la parte de la mitad de la esposa o de la concubina. ¿A quién le correspondería? Tengo 3 esposas porque me casé 3 veces y tengo una concubina. ¿Ok? Y tengo 3 hijos con cada una de ellas. A los hijos les toca porque les toca, ellos simplemente por tener el apellido ya les toca. Ya sean hijos naturales o hijos que tú adoptes,
dándoles tus apellidos, automáticamente se convierten en tus hijos, ¿eh? Aquí no hay nada de que es que como no es de sangre, no es de sangre, pero tú firmaste y diste el apellido, automáticamente es tu hijo. Y no necesita que sea de sangre. Tú ya, fue un acto jurídico en el cual tú brindaste el apoyo o brindaste esa autoridad de que él fuera tu hijo. ¿Okay? Y por lo tanto, ante la ley es tu hijo. ¿Por qué? Porque tiene tu apellido y tiene tu autorización de ser el hijo. ¿Ok? Ok. Ya sabiendo de que a cualquiera de ellos le corresponde a los hijos, pero de las esposas, ¿a quién le correspondería? Y de la concubina. A la concubina. ¿Sería la última esposa? A ver, dígame, Carlos, ¿por qué a la concubina? Y dime, Jerónimo, o es creo que al revés, ¿cuál y cuál? Denme una explicación de cada una de ellas. ¿Quién me dijo la concubina? ¿Jerónimo? Le toca a la concubina porque es con la que está viviendo, porque con las otras ya no existe una relación, nada más por los hijos. Ok. Carlos. Sí, a la concubina, sí es a la concubina le toca. Porque vivió con ella 2 años. ¿Están seguros? Esas son sus respuestas. Yo les estoy dando mi caso, ¿no? Yo les estoy dando mi asunto para que ustedes me representen. Vamos a decir que yo soy el concubino. Se murió la persona y yo soy el concubino. Y yo tienen los mismos hijos y bla, 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 bla. Yo soy el concubino y los otros son los esposos. Me tocaría a mí pedir la pensión. ¿Están de acuerdo? Yo concubino, ¿me toca la pensión? ¿O los objetos de todos que tengan? Como ven, el juicio de perpetua. Chicos, les dije claramente, ojo, pongan atención, les dije claramente que hay 3 matrimonios, no le puede pertenecer al concubino o a la concubina, aunque no haya, hay 3 matrimonios. De esos 3 matrimonios, 2 son inválidos. Solamente el primer matrimonio es el válido. Así haya 20 matrimonios, solamente el primer matrimonio, si no se divorció, sigue activo. Acuérdense que el matrimonio no pierde efecto por el tiempo, ¿ok? Yo me puedo casar en este momento, voy al registro civil y encuentro a la chica de mis sueños y me caso, ¿ok? Pero mañana o pasado o dentro de un mes me doy cuenta que no era lo que yo pensaba y me voy. Me voy a Tijuana y allá me vuelvo a casar. Me voy a Monterrey y allá me vuelvo a casar. Pero me aburrí y regresé al Estado de México a vivir en concubinato con alguien. ¿Ok? Fallezco y quedan mis bienes expuestos y quedan la pensión para alguien. La pensión la va a pedir solamente la primera esposa, nadie más. ¿Ok? Así haya vivido un día con ella, 2 días, pero se casó primero, pero nunca se divorció, ella es la única que puede pedir pensión alimenticia. Aunque yo haya vivido 20 años con mi concubina, no le pueden dar absolutamente nada. Nada. ¿Por qué? Porque tengo una esposa y aunque pase mucho tiempo y yo muera, mi esposa la primera esposa sigue siendo la dueña de todo, literalmente de todos mis bienes, siempre y cuando estén a mi nombre. Si no hay nada a mi nombre, pues no es dueña de nada más que de la pensión si es que tengo. Pero si no tengo pensión, pues no es dueña de nada. Pero si yo puse mi coche, puse mi casa, puse mis cuentas a mi nombre, ella sería la única que puede pedir la pensión y todo lo demás. Ojo, ella, pero mis hijos sí tienen derecho a todo. Ella como única esposa tiene derecho a la pensión, esa sí a nadie más se la dan. Ella como esposa tiene derecho a la pensión y a la mitad de mis bienes y la otra mitad le va a corresponder a mis hijos. Tengo 3 hijos con cada una de ellas, pues les toca la parte igualitaria a cada uno de mis hijos, ¿ok? Acuérdense, el matrimonio no se extingue por tiempo. Solamente se puede extinguir si te divorcias, si es que cuando me casé yo no tenía 18 años
y me casé a los 17, que no sé, una persona del registro civil, una autoridad del registro civil, pues no sé, se le ocurrió casarme a los 17 años o falsifiqué mi credencial de elector para decir que tengo 18 años y cuando yo me casé tenía 17, ahí se nulifica. Ok, se nulifica. El divorcio nulifica. Ok, pero si no, todo fue bien, yo ya tenía 18 años cumplidos y me casé, así haya pasado 40 años, yo sigo casado con mi primera esposa y ella, a pesar de que nunca volvió a vivir conmigo, puede venir a reclamar todos mis bienes. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y si nunca me casé y tuve 20 concubinas, solamente con la que estoy viviendo actual, ahí sí, chicos, a ella le pertenece. Si yo viví con 20 concubinas y las 20 concubinas quieren venir a cobrar o a pelear todo lo que yo dejé, no van a poder. ¿Por qué? Porque solamente con la que yo viví es con la que le toca todo. ¿Ok? Solamente a ella le toca todo. Las demás no les van a tocar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellas en su momento no hicieron un juicio de concubinato y ahorita aunque quieran, pues no va a valer porque yo ya no vivo con ellos. Ningún vecino me va a conocer como para decir sí vivía con él. ¿Están de acuerdo? En cambio, si la última esposa, es lógico que donde yo viví, me vieron entrar, me vieron salir, sabían que convivía con ella, sabía que salía con mis hijos. ¿Ok? Así es de que la última, cuando es un concubinato, la última concubina, esa es, ahí sí chicos, la que le corresponde todo. Pero siempre y cuando sea concubinato y no me haya casado. Si yo me caso 5 o 6 veces en diferentes estados, la única que tiene el derecho, y yo haya vivido 20 o 30 años con mi esposa, y yo me haya casado con esta última, y yo haya vivido, se nulifica. Y es que yo lo cuidé, y es que yo estuve hasta sus últimos días, y es que yo estuve, pues sí, pero porque tú quisiste. Hay un matrimonio previo. ¿Ok? Acuérdense, y les vuelvo a repetir, claramente dice la ley, que la ignorancia no te exime de la justicia o de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú digas, es que yo no sabía que tenía que casar, que estaba casado, va a decir, pues hubieras preguntado primero, antes de casarte, en un registro civil, si no hay un acta de matrimonio previo. Si hay, pues obvio no me caso. ¿Ok? Ese es el detalle. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Sí, más bien ahí no, como nos quedamos en la plática de la concubina con los hijos del marido, por ahí nos fuimos por ese lado. Ok. Pero sí, estando casado con alguna otra persona, pues sí tiene derecho la primera persona o la primera con la que se casó, si no se divorció. Exactamente. Pero en el dado caso, supongamos que esta persona fallece, dejó hijos, no se divorció, y si los hijos son mayores de edad y todo, también todavía tienen derecho. No tienen, si son mayores de edad y no están estudiando hasta los 23 se pierde el derecho. ¿Ok? Si solamente en cuestión de pensión alimenticia, cuando tienen 18 y están estudiando hasta los 23, pueden pedir ellos una pensión por orfandad. ¿Ok? Pueden ir y promover una pensión por orfandad y les van a empezar a dar esa pensión a ellos, si es que no hay una concubina, claro. Si no, ahí le van a empezar a dar a ellos. Pero llegando a los 23, hasta ahí se termina la pensión. Ya no le van a dar más. Solamente hasta los 23 años tienen derecho de pedir una pensión por orfandad. Teniendo 24 años, automáticamente se pierde esa pensión. A nadie se le puede dar una pensión más que a la concubina o a la esposa. Y les vuelvo a repetir, para tú garantizar que fuiste concubina, tienes que empezar un juicio. Y obvio, pues tienes que recolectar cantidad de firmas y el juez ya te dirá cuántas, cantidad de firmas que realmente justifiquen que sí vivió contigo en el concubinato.
Pero si no tiene concubina, la pensión automáticamente se pierde. Todo lo demás no, porque los hijos tienen derecho y si no hay concubina, no hay esposa, los hijos son herederos absolutos. Pero en cuestión de pensión, si no hay una concubina o no hay una esposa, la pensión automáticamente se pierde. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Es todo, profe, gracias. Gracias, Carlos. Sí, les digo, realmente el concubinato, pues sí, hoy en día ya es bastante sólido, ya no necesitas estar casado para tener derechos para pedir. También igual como concubina o como concubino tienes derecho a quedarte con el hijo si es que quieres para tener la guardia y custodia y si no, pues se las das a la otra persona. Aquí es prácticamente es como una esposa, pero sin el título de esposa, es una concubina y tiene derechos, chicos, a pelearte todo, ¿eh? Si yo me voy y me separo de mi concubina y tengo 2 años o más viviendo con ella, yo le puedo pedir una pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque a lo mejor voy a empezar a trabajar y no tengo un apoyo. Ella me tiene que estar apoyando a mí en lo que yo encuentro un trabajo o me voy a vivir con alguien. Si yo me voy a vivir con alguien o tengo un trabajo estable, automáticamente se termina la pensión. Pero si no, el tiempo que duró el concubinato es el tiempo que tienes que estar pagando, pero cada 6 meses o 7 meses tienes que estar tú como concubino reportando al juzgado que no has encontrado trabajo o tienes algún problema, ¿ok? A lo mejor se separaron porque tienes un problema, no sé, vamos a hablar, alguna enfermedad y nadie quiere hacerse cargo, ¿no? Pues entonces yo le voy a pedir en este tiempo a mi concubino pues que me esté pasando una pensión en lo que yo empiezo a regularizarme y ya puedo yo conseguir trabajo, ¿ok? Así que abusados, vivir con una persona como concubino tiene ese derecho de pedirte una pensión, aunque no haya hijos, ¿eh? Simplemente después de 2 años viviendo con ella, ya le pueden pedir una pensión. Y les vuelvo a repetir, si es por una enfermedad, pues bueno, van a tener que seguir dando la pensión a la persona, ¿vale? ¿Alguna pregunta, chicos, antes de que termine la clase? Todo bien, profesor, gracias. Bien, ¿cómo funciona esto? Digo, Carlos ya lo sabe, Jerónimo. El día de la siguiente semana tenemos examen, entonces por lo tanto la siguiente clase que yo voy a subir es un cuestionario de preguntas para que tengan para su examen, ¿ok? A partir del siguiente sábado tienen una semana para que ustedes puedan realizar su examen. Por eso les dejo 20 preguntas para que tengan una base y puedan hacer su examen y sacar buenas calificaciones sin ningún problema. ¿Ok, muchachos? Sí, maestro, está muy bien. Bueno, entonces nos vemos en un ratito más. Ya saben, ya el que me comentó por ahí los detalles que tienen de su trabajo, no hay ningún problema, muchachos, ¿vale? Nos conectamos un ratito y si nos tenemos que ir a trabajar, pues bueno, esto es parte de, ¿vale? Nos vemos en un ratito más, chicos. Provecho a los que van a desayunar. Gracias. Gracias, Jerónimo. Gracias, Carlos.